después de realizar sus presentaciones. Pero muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios. Voy a presentarles a continuación a la profesora Dorinda. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Profesora o profesora Chao. Disculpen, ¿cuál de las dos va a presentar en este momento? Tienen el micrófono apagado, disculpen. Ahora Profesora. sí. Ah, ¿Ahora perfecto. se Sí, señor. escucha, Mariana? Así es. Vale, comenzamos entonces. Excelente. Entonces, voy a presentarles a todos a la profesora María Dorinda Mato. Ella es doctora por la Universidad de Coruña con tesis en diseño y validación de dos cuestionarios para evaluar las actitudes y la ansiedad hacia las matemáticas en alumnos de educación secundaria obligatoria. Es profesora en educación matemática en el grado de educación infantil, máster y doctorado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Coruña y es miembro de la investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias y las matemáticas, inmersa en investigaciones de metodología y estrategias innovadoras para producir un cambio en la didáctica de las matemáticas y dar un impulso en la formación de los futuros maestros. Es autora de artículos en revistas científicas con factores de impacto, libros sobre afectividad hacia las matemáticas, enseñanza y aprendizaje, metodologías, recursos, evaluación, interdisciplinaridad, mujeres científicas, entre otros. Participó en diversas ponencias y comunicaciones en congresos y jornadas nacionales e internacionales sobre educación matemática. Entonces, profesora Arinda, es un gusto para nosotros tenerla el día de hoy. El público es todo suyo. Buenos días o buenas tardes a todas y todos los participantes y asistentes al Foro de Educación Matemática. Quiero empezar expresando mi felicitación a los organizadores por esta iniciativa tan necesaria en educación matemática. Es para mí gratificante compartir el acto con la profesora Gómez Chacón y Chao López, dos grandes profesionales, trabajadoras incansables y referentes fundamentales, cada uno en su área de conocimiento. Para continuar con la exposición de la profesora Chacón, sin romper el hilo, permítanme tratar unas cuestiones previas. La primera es la importancia de las matemáticas en cualquier faceta de la vida. No tiene sentido hablar de un mundo sin matemáticas, pero no todos lo tienen claro, ni siquiera comprenden bien de qué tratan las matemáticas. Me explico. A mis alumnos de grado de la facultad, el primer día de clase les digo lo siguiente: que levante la mano el alumno o alumna que haya hecho hoy matemáticas. La pregunta produce desconcierto en estos estudiantes. No se esperan esta cuestión. La extrañeza se refleja en sus caras. Solo 2 o 3 levantan la mano. Sigo el juego un rato y les sigo insistiendo. ¿No habéis hecho matemáticas sabiendo que hoy teníais clase? ¿No repasasteis algo? Sus ojos, su voz, su cuerpo, muy expresivamente se reafirman en el no. Se miran unos a otros con extrañeza. A esos 2 o 3 que han levantado la mano, indicando que sí habían hecho matemáticas, los observan con estupor. Parece que no se le creen. No les aclaro nada, pero les muestro un vídeo muy sencillo: Donald y las matemáticas. Y descubren la razón de mi pregunta y la evidencia en la respuesta. Y esa misma pregunta que les hago a mis alumnos, la lanzo al aire a los asistentes que me escuchan. ¿Han hecho hoy matemáticas? Lo dejo ahí. En el coloquio podemos comentarlo si les apetece. La segunda cuestión previa que quiero comentarles es lo siguiente. Como la mayoría de los que están, la inmensa mayoría escuchando, son profesores, da igual el curso y el nivel, me voy a centrar mucho en ellos. Cuando trabajamos matemáticas en las clases, utilizamos este orden: comprender, enunciar, memorizar, ¿o seguimos dando definiciones que los alumnos no entienden? ¿Les hacemos memorizar en primer lugar antes de comprender? ¿Les cargamos de ejercicios cansinos? Sigo invitando a la reflexión.
El tercer punto es la trayectoria vital de cada uno de nosotros. Nuestra experiencia con las matemáticas, ¿cómo ha sido? ¿Hemos tenido ansiedad o hemos disfrutado haciendo matemáticas? ¿Y nuestra formación terminó en la universidad o seguimos formándonos a día de hoy? ¿Y nuestra experiencia profesional? ¿Tenemos algún alumno o alumna que no sienta aprecio por las matemáticas? ¿No muestra interés en clase? ¿Suspende? ¿Cómo identificamos si un estudiante tiene ansiedad? Es más, ¿nos gusta enseñar matemáticas? Como tenemos poco tiempo, podrán preguntar lo que deseen al finalizar este panel y sería muy enriquecedor que comentaran experiencias con las matemáticas, suyas, de los alumnos o de otros compañeros. ¿Cómo podemos identificar en el aula la ansiedad hacia las matemáticas? Me voy a centrar en el alumnado primero. ¿Qué señales o qué síntomas podemos observar? Tenemos alumnos que no tienen interés en la escuela, inventan excusas para evitar entrar en la clase. Hace un año me comentó una mamá que su hija empezaba primero de primaria. Llevaba unos días en clase y empezó a vomitar. Llamaron a los abuelos para que fueran a recogerla. Y el compañero que tenía al lado, con 6 añitos, le dijo: «Qué suerte tienes vomitar. Si yo vomitara también me llevarían para casa». ¿Tienen nerviosismo? ¿Incomodidad? La memoria. ¿Cómo está la memoria de esos niños? La confianza. ¿Están irritados? ¿Qué nos dicen las familias cuando vienen a las tutorías? Algunos alumnos, ya en cursos más altos, tienen latidos cardíacos fuertes, sudoración, mareos. ¿Hay algún alumno que se preocupa demasiado a pesar de haber estudiado y comprender el temario? ¿Alguna vez nos ha dicho una mamá o un papá que su hijo sabía resolver los ejercicios y al llegar a clase no daba pie con bola? ¿Resolvía mal los problemas a pesar de saber hacerlo? ¿Y los exámenes? ¿Se ponen excesivamente nerviosos en los exámenes? ¿Suspenden? ¿Alguno les ha preguntado en secundaria: ¿para qué voy a usar esto? ¿Para qué me sirve? Algunos también dejan de comer y duermen mal. Vamos a hacer una reflexión de esto que tenemos aquí. Dice el niño: «Vaya, ahora toca mates. Si pudiera adelantar el tiempo». Dice ella: «No te quejes, hombre, que las mates no están tan mal, a mí me gustan». ¿Te gustan? Sí que eres raro tú. Yo estoy súper incómodo en clase y me pongo muy nervioso cuando mandan actividades. Bien, la niña sigue comentando, a ella le gustan las matemáticas, pero él no sabe resolver los problemas. Le sudan las manos, se bloquea y en los exámenes dice: «Ya ni te cuento». Es más, no cree que no hay nada que hacer, que forma parte de su personalidad, que nadie lo entiende. Está nervioso y va a ser imposible aprobar. Elegirá una carrera que no tenga que coger matemáticas. Esto lo oímos todos los días. Pero es que también puede haber profesores que tienen síntomas de ansiedad. Y vamos a verlo. Es impaciente y antipático. Mirad, los profesores de matemáticas en secundaria son los que más fama de antipáticos y ogros tienen. Y yo di clase en secundaria muchos años.
Castiga por no comprender, atribuye el fracaso a los alumnos. Nunca pensamos que es culpa nuestra. No es feliz enseñando matemáticas y no se divierte en clase. Es insensible con los alumnos repetidores, con los alumnos más lentos. Los deja en ridículo e incluso a veces se sienten ofendidos si los bajan de nivel. Otro síntoma es, no me gustan las matemáticas, yo soy de letras, no de ciencias. Esto pasa porque hay profesores que no le gustaban las matemáticas cuando eran alumnos. ¿Cómo le van a gustar ahora que las tiene que enseñar? Fuerza a los estudiantes a ir al encerado a resolver problemas que no entienden. Usa métodos de enseñanza tradicionales. Relaciona su ansiedad con sus experiencias, vergüenza frente a los alumnos o frente a los profesores o incluso a las familias. Y lo peor de todo es que ha convivido con estos sentimientos durante muchos años. ¿Por qué a los niños no les interesan las asignaturas de matemáticas? ¿Qué podemos hacer nosotros? La ansiedad de los profesores se suele dar en infantil y en primaria. Pero en secundaria hay otra dificultad añadida y es que carecen de conocimientos en pedagogía y en didáctica. Y esto causa a veces ansiedad en los alumnos. Porque no quiere decir que estos alumnos o estos profesores no tengan conocimientos o no tengan buena intención. Pero la clave para ser un buen profesor, para ser afectivo, es que tenga una buena base en pedagogía, en didáctica, en psicología. Por eso hablaba de la formación después de la universidad. Identificar en el aula la ansiedad. Venimos hablando de los alumnos y los profesores. Pero ¿y qué podemos hacer? Yo realicé la tesis y después de investigar me di cuenta que no era suficiente. Me planteé las cuestiones como investigadora sobre los resultados hallados. Había muchos alumnos con ansiedad en secundaria. Y entonces me replanteé nuevos planteamientos. ¿Y cuáles son? Primero, diseñar y poner en práctica propuestas de mejora prevención, de las que iré contando algo. Analizar los resultados una vez puesta en práctica esas nuevas propuestas y sacar conclusiones, es decir, que la investigación se está realizando circularmente. ¿Pero qué hace falta para eso? Hace falta un cambio de conducta del profesor, de actitud, de buscar estrategias, de cambiar su forma de pensar, de reflexionar. Ya veis que me gusta mucho la palabra reflexión. ¿Cuál es el cambio que se quiere conseguir? ¿Por qué necesitamos cambiar de metodologías? En las investigaciones hemos trabajado con muchas personas en institutos, en colegios de infantil y primaria, con los mismos compañeros de la facultad. Y hay múltiples contextos para generar conocimiento. Una que nos resultó muy atrayente fue la interdisciplinariedad, una metodología que tanto a la hora de diseñar, aplicar y evaluar resultó muy cómoda, muy atrayente. Y también los resultados adquiridos en relación a los objetivos que nos planteamos, que era mejorar el aprendizaje. ¿Qué es la interdisciplinariedad? Se trata de diseñar un proyecto en donde se vean implicadas las matemáticas y otras áreas de conocimiento, que pueden ser educación física, ciencias, expresión musical, plástica, lengua, literatura. Pues
2 o 3 o las que queramos. Hay que ponerse de acuerdo con los docentes de las aulas para que trabajen con nosotros. Siempre trabajando desde la realidad de la vida del alumno. Siempre en colaboración con los docentes y teniendo en cuenta que los contenidos forman parte de la programación de cada profesor dentro del currículo de matemáticas y de las otras áreas trabajadas. Esto dentro del currículum vigente, porque cada comunidad autónoma tiene una legislación que varía un poco. ¿Qué beneficios hemos encontrado en la interdisciplinariedad? Pues que favorece la motivación, participación y confianza, que son unas cualidades muy necesarias para que una persona quiera aprender. El alumno se da cuenta de que es capaz. Pues muchas veces los alumnos dan marcha atrás en el aprendizaje porque su autoestima está por los suelos. Fomenta la creatividad y la innovación, no solo en el alumno, también en el profesor. Promueve el pensamiento crítico y siempre trabajamos en equipo. Estimula la curiosidad, el entusiasmo, el interés, gusto por aprender, desarrolla destrezas y fijaros, permite que los alumnos se diviertan al mismo tiempo que aprenden. Y les va a servir no solo para el aprendizaje de la vida normal, para su desarrollo, para su trabajo, sino para el disfrute de su ocio y tiempo libre. ¿Qué instrumentos hemos utilizado nosotros para evaluar? Fundamentalmente la observación en las aulas, entrevistas, diario y cuestionario. Pero todos ustedes en sus aulas realizan muchas más investigaciones. Observación directa, entrevistas con las familias, evaluación sistemática, evaluar también la práctica docente, evaluar los mismos proyectos. En cuanto a los cursos, hemos hecho con alumnados de secundaria. Empecé por ahí, por secundaria, porque era donde estaba dando clases yo en ese momento. Después en educación primaria y en infantil. En la universidad también, en el grado de primaria, infantil, secundaria, incluso en otros grados. Por ejemplo, en informática hicimos comparaciones entre los alumnos del grado de educación infantil y primaria con el de informática. Y los docentes también de ambos cursos. Cuando tratamos los cuestionarios en infantil y en primero y segundo de primaria los responden las mismas docentes o los mismos docentes. En los demás cursos ya son los alumnos. Y hemos descubierto, por supuesto, ya lo habló la doctora Chacón, que hay ansiedad a los números, a los exámenes, a la resolución de problemas, trabajo cooperativo, hablar en público, no quieren salir al encerado. También ante el profesor de matemáticas, y a lo mejor el profesor no lo sabe, ni siquiera se lo imagina. Todos ellos tienen falta de confianza. Las investigaciones las hemos realizado de varias formas. Muestras con un grupo de estudiantes de una misma aula, en donde había 2 o 3 docentes haciendo observaciones, recogiendo, registrando todo lo que pasaba en la clase en un mismo centro. También trabajamos con varios grupos, varias aulas, varios docentes y varios centros. Nos interesaba ver si había diferencias entre colegios concertados, colegios públicos, si había diferencias entre el centro de las ciudades o en la periferia, también dependiendo del sexo, dependiendo también del nivel cultural y de las características socioeconómicas de las familias. Y también hicimos otros estudios en la misma aula y en el mismo centro, teniendo un grupo experimental y un grupo de control, aplicando la metodología interdisciplinar. Concretamente fue con la profesora de música, que después les hablará, y resultó muy interesante. Las muestras son alumnos, docentes, en las entrevistas también, y en las observaciones docentes e investigadores. A veces hemos realizado investigación
directa y a veces indirecta, siendo observadores nada más. Les voy a exponer algunos ejemplos de los proyectos interdisciplinares realizados, muy de pasada, porque no sé ni la hora el tiempo que llevo. Estas son las partes que creo que van a poder ver después, les queda en el acta, a la hora de diseñar un proyecto. Por supuesto, el título, los profesores que participan, los cursos, los objetivos, las propuestas, las actividades y las evaluaciones. Hay que saber si resultó bien o no. A veces tuvimos que hacer cambios. Un ejemplo de un proyecto. Este se realizó en quinto curso de educación infantil, matemáticas y educación física. El centro nos proporciona una accesibilidad bastante importante, a ellos les interesaba, a nosotros también, y sabemos que la educación física es atractiva para los niños, les permite al mismo tiempo que aprender divertirse, se utiliza mucho material Pero y profesora, es el medio. qué Dígame, pena, María. ya se nos está acabando el tiempo para esta intervención. Vale, deme un minutito más. Bien, otra es la de expresión plástica, en sexto de educación infantil. Después comentamos esto. En segundo de educación primaria, lengua y matemáticas. Plástico visual en bachillerato. Este resultó muy interesante porque fue con la ayuda de un alumno de máster que ya estaba impartiendo clases en secundaria y en bachillerato. También matemáticas, lengua y música a través del cine en primaria. Este fue estupendo porque fue en colaboración con el MUCI de La Coruña y la Casa de las Ciencias. Y lo que decía de música y matemáticas, que ahora será la profesora Rocío Chao que expondrá. La conclusión que saco es de lo importante que es la matemática en el universo. Su lenguaje son triángulos, círculos, figuras geométricas sin los cuales no se puede entender la vida. Y quiero decir y recomendar al profesorado que sea consciente de que los factores afectivos son clave en el aprendizaje de las matemáticas y que la ansiedad existe, que muchos alumnos tienen ansiedad y que se abran a colaborar investigadores y profesores, porque eso es lo que nos dio a nosotros ventaja para estas investigaciones. Perdón por pasarme de tiempo y muchas gracias.